Buenos días, chicas. Vale, vamos a ver las tareas de este día. Bueno, he puesto algún ejercicio resuelto para que veáis cómo se hace, ¿vale? Se trata de interpretar una reacción química. Como podéis ver en el ejemplo, existen diferentes interpretaciones. La primera de ellas es en términos de moléculas, ¿de acuerdo? El coeficiente estequiométrico nos indica cuántas moléculas son las que intervienen en la reacción. Entonces, os recuerdo que las fórmulas representan las sustancias que intervienen en la reacción y las sustancias que están antes de la flecha son los reactivos, son las sustancias que van a reaccionar, y las sustancias que están a la izquierda y las que están a la derecha son los productos, son las sustancias que vamos a obtener. ¿De acuerdo? Entre paréntesis nos indican el estado en el que está esa sustancia, si es un sólido, un líquido, un gas o si está disuelto en una disolución de acuosa. ¿De acuerdo? Más cosas. El signo más, cuando aparece en el lado izquierdo de la flecha, significa reacciona con, ¿vale? La flecha la vamos a interpretar como para producir. Entonces, 3H2 más N2, la flecha 2NH3, se puede interpretar como que 3 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de nitrógeno para producir 2 moléculas de amoníaco, ¿vale? Esto sería en términos de moléculas. Se puede hacer también en términos de moles, simplemente cambiando la palabra molécula por mol y sería igual. 3 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de nitrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Si calculamos los gramos, ¿vale?, que son los moles que intervienen en la reacción, por ejemplo, 3 moles de hidrógeno, sabemos que son 6 gramos porque la masa molar del hidrógeno es 2 gramos mol. Entonces 3 moles de hidrógeno son 6 gramos. Un mol de nitrógeno sabemos que es 28 gramos porque es su masa molar. Y 2 moles de amoníaco sabemos que son 34 gramos porque la masa molar del amoníaco es 17 gramos mol. Entonces, a partir de las masas molares podemos convertir la interpretación de moles a gramos. En este caso quedaría que 6 gramos de hidrógeno reaccionan con 28 gramos de nitrógeno para producir 34 gramos de amoníaco. También existe una cuarta interpretación, pero esta solo es aplicable a las reacciones en las que todas las sustancias se encuentran en estado gaseoso. Es decir, esta última interpretación, si aparecen sólidos, líquidos o sustancias disueltas, no es válida, ¿vale? Como en este caso son todos gases, pues podemos decir que 3 volúmenes de hidrógeno reaccionan con un volumen de nitrógeno para producir 2 volúmenes de amoníaco. Un volumen puede sustituirse por cualquier unidad que tú quieras. Puede ser 3 litros de hidrógeno reaccionan con 1 litro de nitrógeno para producir 2 litros de amoníaco, pero igual que litros puedes escoger cualquier otra unidad, ¿vale?, de volumen. Litros, mililitros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, ¿de acuerdo? Bueno, a lo que vamos. De esta forma, el ejercicio 28 dice: ajusta la reacción entre el monóxido de carbono y el oxígeno para dar dióxido de carbono. Obtén todas las relaciones de estequiometría posible. Vale, en esta he puesto solo 3, pero caben 4 porque... vale, he puesto la de los gramos, la de los moles y la de los litros. Me faltaría la de las moléculas, pero la de las moléculas serían igual, ¿vale? Entonces, CO más O2 para dar CO2, para ajustarlo hay que poner un 2 delante del CO y un 2 delante del CO2. De esta manera conseguimos que tanto a la derecha de la flecha como a la izquierda tengamos 2 átomos de carbono y 4 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? De esta manera está ya ajustada, porque hay el mismo número de átomos de carbono y de oxígeno a la derecha y a la izquierda de la flecha.
Vale. Interpretación en moléculas, que no lo he puesto, serían 2 moléculas de monóxido de carbono reaccionan con una molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de dióxido de carbono. En términos de moles, 2 moles de monóxido de carbono reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de dióxido de carbono. Como la masa molar del monóxido es 28 gramos mol, la del oxígeno es 32 gramos mol y la del dióxido de carbono es 44 gramos mol, pues entonces esto significa que 56 gramos de monóxido de carbono reaccionan con 32 gramos de oxígeno para producir 88 gramos de dióxido de carbono. Si os dais cuenta, 56 más 32 gramos son 88 gramos, con lo cual se cumple la ley de conservación de la masa. Es decir, que hay 88 gramos de reactivo y 88 gramos de producto. Vale, la última interpretación sería en términos de volúmenes. Yo he escogido litros, pero se puede coger cualquier otra unidad de volumen. 2 litros de monóxido de carbono reaccionan con 1 litro de oxígeno para producir 2 litros de dióxido de carbono. Vale, el 16 sería exactamente igual, ¿vale? Si ajustéis la ecuación, como veis, es 2SO2 más 1 O2 para producir 2SO3. ¿Vale? Entonces serían 2 moléculas de dióxido de azufre reaccionan con una molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de trióxido de azufre, o también 2 moles de dióxido de azufre reacciona con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de trióxido de azufre. Como las masas molares del dióxido de azufre 64 gramos mol, del oxígeno 32 gramos mol y del trióxido de azufre es 80 gramos mol, también podemos decir que 128 gramos de dióxido de azufre reaccionan con 32 gramos de oxígeno para producir 160 gramos de trióxido de azufre. Y finalmente, también podríamos decir, porque son todo gases, 2 litros de dióxido de azufre reaccionan con 1 litro de oxígeno para producir 2 litros de trióxido de azufre. Bueno, esto sería todo, chicas. Hasta luego.